En nosotros, más nos sometemos, más Cristo crece en nosotros. Las obras de la carne menguan, amén, y los frutos del Espíritu crecen en nosotros, amén. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Leemos la palabra, hermano, en esta tarde, orando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La iglesia decimos, dice la palabra, usted me sigue a la letra y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo, dice, las especias aromáticas que habían preparado, y algunas mujeres, dice, con ellas, y hallaron, dice, removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas, dice, perplejas por esto, he aquí, dice, separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron, dice, temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de su palabra, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura la palabra de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue, dice, a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oramos y le decimos: amantísimo Padre que estás en gloria, en esta tarde, Señor, hemos leído, Señor, tu palabra, Señor, y yo te pido en esta hora, Señor, que tú seas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, pasando ese carbón encendido, Señor, en mis labios, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda ser predicada, Señor, con denuedo, Señor, esta verdad infalible, Señor, que es tu palabra que no cambia, Señor, que la vida y que transforma, Señor. Gracias te damos, Señor. Quita este corazón de carne, Señor, y seas tú, a través de tu Espíritu Santo, hablando a nuestra vida, Señor. Llega la conciencia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra pueda hallar cabida en cada corazón, Señor, en este día, Señor, que es muy especial, Señor, donde recordamos, Señor, lo que tú hiciste, Señor amado, hace más de 2000 años, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo decimos amén. Puede tomar su asiento sin dejar de alabar a Dios, amén. Gloria al Señor. No se siente en la alabanza, mi hermano. A veces sucede, mi hermano, que necesitamos el micrófono para agarrar batería, pero no es el micrófono el que da el gozo, es el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos, hermano, a predicar bajo el tema: Él resucitó. Amén. ¿Cuánto creemos que Él resucitó? Gloria al Señor. Señor ponía, mi hermano, el día de ayer en la tarde, mi hermano, hablar acerca, mi hermano, de la resurrección del Señor. Cuando nosotros, hermano, leemos los evangelios, nosotros miramos, hermano, cómo el ministerio del Señor, hermano, comienza. Un ministerio, mi hermano, gloria al Señor, muy difícil, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor vino, dice la palabra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando vemos el ministerio del Señor, mi hermano,
miramos, mi hermano, de que no fue un ministerio bien recibido. Y es algo, mi hermano, que nosotros tenemos en este tiempo, mi hermano, que aprender, mi hermano, de que muchas veces el predicar la palabra, el hablar la verdad, muchas veces, mi hermano, nos va a traer, mi hermano, serios problemas. Pero es menester, mi hermano, hablar, gloria al Señor, que así como Cristo vino y habló esa verdad, así también nosotros en este tiempo tenemos que tener, mi hermano, esa misma libertad para poder, hermano, pregonar esta palabra. A él no le recibieron, mi hermano, gloria al Señor. Vemos, mi hermano, que él sufrió y padeció, mi hermano, cuando la Biblia dice, mi hermano, que lo que él hizo con el hombre, mi hermano, fue un bien, mi hermano. Lo miramos, hermano, gloria al Señor, sanando enfermos, liberando, mi hermano, dando vista a ciegos, o resucitando a los muertos, mi hermano, haciendo cosas grandes, mi hermano. Pero a los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Por eso usted y yo tenemos que sentirnos, mi hermano, privilegiados en esta tarde, que somos nosotros, mi hermano, esos privilegiados de estar en este lugar, mi hermano, y poderle glorificar y poderle agradecer lo que él hizo en aquel día. Pero vemos, mi hermano, de que él viene en la condición más humilde. Amén. Muere, mi hermano, gloria al Señor. Dice la palabra, mi hermano, que después que el Señor, mi hermano, le da vida a Lázaro. Recordémonos que Lázaro, hermano, ya tenía 4 días de muerto, mi hermano. Y el Señor, amado hermano, había tardado en llegar, hermano, a aquella casa donde había estado Lázaro, hermano, enfermo. Pero vemos, mi hermano, de que era un propósito del Señor. Y el Señor le dice a Marta y a María, él no ha muerto, él vive, porque él es la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Pero cuando el Señor hace, mi hermano, este milagro, que es uno de los milagros más grandes, porque nadie puede dar vida a alguien después de muerto. La ley, hermano, gloria al Señor, de la naturaleza, hermano, gloria al Señor. Y Hebreo habla, mi hermano, que está establecido al hombre que muera una sola vez. Pero Lázaro tuvo la doble bendición, mi hermano, de morir y de volver a resucitar y de volver a morir. Aleluya. Gloria al Señor. Y así como los que duermen, o usted y yo esperamos a ese Señor, al Señor, así también Lázaro lo espera. Pero el problema fue, mi hermano, que al Señor se le puso más difícil la situación. Porque desde aquel día, dice la palabra, hermano, que el grupo religioso, mi hermano, procuraba, gloria al Señor, hermano, prenderle, gloria al Señor. Dice que se acercaba la fiesta de la Pascua y ellos anhelaban, mi hermano, de que el maestro llegara para poderle prender, mi hermano. Y vemos, hermano, que conforme a la escritura, mi hermano, el Señor, fíjese bien, padeció, mi hermano, gloria al Señor, mucho, mi hermano, gloria a Cristo. Pero también al final la palabra dice que Él murió. Amén. Conforme a la escritura. Ahora fíjese, hermano, en esta tarde, cuando nosotros miramos la muerte del Señor, hermano, el grupo religioso, mi hermano, aquel pueblo romano, esperaba, mi hermano, de que Él muriera y de que nada iba a suceder, porque Jesús había proclamado ser el Hijo de Dios. Él se proclamaba ser el Hijo de Dios. Pero cuando leemos la palabra vemos que Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Y ellos pensaban, mi hermano, de que todo allí iba a terminar. Muerto el Señor, hermano, todo iba a acabar. Pero sabemos, mi hermano, de que la muerte era un paso, gloria al Señor, porque Él era la vida, mi hermano, gloria al Señor. Y vemos, mi hermano, que
que conforme a la palabra, hermano, Él fue crucificado, pero que al tercer día Él resucitó conforme a las sagradas escrituras. Gloria al Señor. Ahora, hermano, fíjese bien, cuando nosotros miramos la palabra, nos damos cuenta, mi hermano, de que hay evidencia, mi hermano, de esa resurrección. Ahora, el hombre de estos tiempos, mi hermano, o a través de la historia, el hombre, mi hermano, ha negado, mi hermano, de que Cristo resucitó, pero la palabra no miente. Amén. Gloria al Señor. Él dijo, mi hermano, que iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar en medio de entre los muertos. Gloria al Señor. Él es la primicia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La ciencia no cree, la ciencia lo niega. Muchos dicen que fue un mito, que fue una leyenda, que fue un profeta más, hermano, pero cuando nosotros nos vamos a la palabra, mi hermano, nos damos cuenta, mi hermano, de que hay, hermano, veracidad en lo que la palabra dice, pues la palabra, mi hermano, no miente. Gloria al Señor, amén. Él lo había dicho y así se cumplió. Ahora miramos, hermano, gloria al Señor. Mi hermano, tocaba en esta mañana, mi hermano, muchas, hermano, iglesias y muchas religiones, gloria al Señor, mi hermano, que creen, hermano, tener, mi hermano, la verdad. Nosotros sabemos que la única verdad es Cristo, gloria al Señor, y eso es lo que nos basta a nosotros, gloria al Señor. Amén. Y esa es la evidencia más grande, mi hermano, que nosotros tenemos. Pablo habla en los Corintios, mi hermano, de que si Él no hubiera resucitado, sería en vano la predicación en esta tarde. Sería en vano que usted estuviera en este lugar. Si nosotros estamos en este lugar, porque nosotros creemos, mi hermano, que Él resucitó, y en el tiempo postrero también hemos de resucitar si estamos muertos, porque Él es la vida. Ahora, cuando nosotros miramos, mi hermano, muchas religiones, hermano, fíjese bien, mi hermano, muchos siguen, mi hermano, a su fundador. Pero cuando nosotros miramos, hermano, que esa persona vivió y murió, usted se va a dar cuenta de que muchos de ellos, mi hermano, van a esa tumba, mi hermano, ahí donde están esos huesos, hermano. Y yo le podría mencionar, mi hermano, en el caso de Mahoma, fíjese bien, si usted se mete a estudiar un poco ahí, mi hermano, de historia, se va a dar cuenta que esos huesos, mi hermano, reposan, mi hermano, en una mezquita, mi hermano, en la ciudad de Medina, allá en Arabia Saudita. ¿Sabe de que mucha gente se reúne, mi hermano, en ese lugar, que es el lugar más sagrado, el segundo lugar más sagrado para los árabes, mi hermano, porque el primero es la Meca? Pero lo que yo le quiero traer en esta tarde, mi hermano, es de que usted vea de que mucha de esta gente, mi hermano, se acerca a este lugar, mi hermano, a donde quizá, mi hermano, ya no está quizá, mi hermano, ni el sumo, mi hermano, de lo que fue aquel cuerpo de aquella persona, y le hacen reverencia, mi hermano, a aquella tumba. Pero usted y yo adoramos a uno, mi hermano, que resucitó al tercer día, y que la tumba, mi hermano, fue encontrada vacía. A Él lo adoramos, y quizás para muchos parezca locura, pero la palabra no miente. La palabra es verdad. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra a usted y a mí nos mantiene vivos. Si usted se va, hermano, a estudiar acerca de Buda, usted se va a dar cuenta, mi hermano, de que hay muchos monumentos, mi hermano, oh gloria al Señor, donde se cree que ahí, mi hermano, quizás descansan los restos de Él, mi hermano, pero algo va a pasar en esos cuerpos, mi hermano, murieron, pero no han resucitado. Y cuando hablamos de Cristo, mi hermano, usted y yo tenemos la seguridad
que así como Él murió y fue enterrado, al tercer día Él resucitó. Amén. Y eso es lo que a nosotros, hermanos, nos mantiene vivos en este tiempo. Gloria al Señor. Eso, mi hermano, es la convicción más grande que usted y yo, hermano, tenemos en este tiempo. Fíjese bien, hermano, Colosenses 2:15 dice, mi hermano, que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El diablo había pensado, mi hermano, que con llevarlo a la cruz, mi hermano, ahí terminaba todo, mi hermano. Pero no era allí, mi hermano, donde terminaba todo, porque era en donde Él había muerto, es donde comenzaba la vida. Porque muchos piensan y dicen, mi hermano, que ya muerto, mi hermano, se acabó todo. Pero es realmente después que nosotros morimos, hermano, es donde usted y yo, hermano, pasamos a la eternidad. ¿Por qué? Porque los días en esta tierra, mi hermano, son días cortos, mi hermano, 70, 80, pocos años, mi hermano. Pero si nosotros morimos en Cristo, mi hermano, tenemos la seguridad que un día vamos a resucitar y vamos a reinar con Él. Esa es la seguridad que nosotros tenemos, lo que nos mantiene vivos. Ahora en el pasaje que hemos tomado, hermano, dice mi hermano de que Cristo ya había sido, mi hermano, crucificado. Y como venía, mi hermano, gloria al Señor, se acercaba, mi hermano, a aquella fiesta, gloria al Señor, aquel día de reposo, mi hermano. Fíjese bien, Jesús fue sepultado conforme a la palabra, mi hermano. Una tumba que no había sido usada. Dios usó a un hombre, mi hermano, gloria al Señor, porque Él fue con los ricos, dice Isaías. Él fue, hermano, sepultado. Y cuando nosotros miramos que Él fue llevado, hermano, a aquella tumba, hermano, vemos, hermano, de que aquella tumba, hermano, fue, hermano, automáticamente fue sellada. Fue puesta una piedra y se le puso un sello romano. ¿Sabe por qué? Porque aquellos soldados, aquel pueblo romano y aún, mi hermano, el grupo religioso, mi hermano, había escuchado hablar de lo que Jesús, hermano, había hablado. Y ellos tenían temor, mi hermano, de que los discípulos, hermano, llegaran hacia aquella tumba y pudieran remover, hermano, el cuerpo y dijeran de que Él había resucitado. Es por eso que cuando usted lee, mi hermano, el Evangelio de Mateo, si usted se fija allí en el capítulo, mi hermano, gloria al Señor, capítulo 27, mi hermano, versículo 62, hermano, dice que aquellos hombres, mi hermano, preocupados de lo que Jesús había dicho, mi hermano, que al tercer día Él iba a resucitar, ellos se preocuparon, mi hermano, y mandaron, dice, seguridad. Aquella tumba, se cree, mi hermano, que eran que 4 y 16 personas que vigilaban, mi hermano, aquella tumba. Aquella piedra que fue puesta, mi hermano, que aproximadamente, mi hermano, pesaba, hermano, 2 toneladas. Y que también ahí, si usted lo lee, mi hermano, en el 27:62, hermano, dice que también se le había puesto, mi hermano, un sello romano. Ese sello romano era un sello de barro, mi hermano, que no podía, hermano, ser removido por ninguna causa. Y que la persona que removía aquel sello, mi hermano, aquella persona era crucificada cabeza abajo, mi hermano. Es por eso que aquellos hombres se prepararon, mi hermano, gloria al Señor, para guardar, mi hermano, aquella tumba, gloria al Señor. Pero cuando miramos al Señor, mi hermano, vemos que Él venció las leyes de la naturaleza y que no importaba que aquella tumba, mi hermano, estuviera cerrada. Él resucitó conforme a la palabra. Gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Muy guardada aquella tumba, mi hermano. Cada
evangelio, mi hermano, lo relata de diferente manera, mi hermano, pero es la misma historia. Un evangelio, mi hermano, dice que llegada aquella noche, mi hermano, un ángel, hermano, removió aquella piedra, gloria al Señor, y se sentó aquel ángel sobre aquella piedra. Cuando usted lee, mi hermano, otro evangelio, gloria al Señor, y es el evangelio de Marcos, mi hermano, dice, mi hermano, de que unas mujeres, gloria al Señor, unos evangelios mencionan a las mujeres, otros no lo menciona, pero la Biblia menciona que María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, dice que aquellas mujeres se habían preparado, no pudiendo preparar, hermano, gloria al Señor, aquella especia, porque se acercaba el día de reposo. Dice que fueron a comprar aquellas especias para prepararla, y el día primero de la semana dice que vinieron muy de mañana y encontraron, mi hermano, que la piedra estaba removida. Aquellas mujeres se asombraron, mi hermano, y entraron a aquel sepulcro, hermano, y lo que encontraron, dice la palabra, fue a 2 personajes, hermano, que la Biblia describe con vestiduras, hermano, muy largas. Estos eran 2 ángeles que le dijeron que lo que ellas buscaban. Y el ángel les dice que ya no busquen a aquel que ha resucitado. Gloria al Señor. Cristo había resucitado, mi hermano. Gloria al Señor. No hubo nada, mi hermano, que lo pudiera, mi hermano, impedir. Gloria al Señor. La palabra se cumplió al pie de la letra. Aquellas mujeres se quedaron asombradas al ver, mi hermano, lo que ellas estaban viendo, de que tan solo la ropa, hermano, habían quedado en ese lugar. Yo quiero hablarle, mi hermano, en esta tarde de 5 evidencias, mi hermano, que hablan de que Cristo resucitó. Y la primera evidencia, mi hermano, es que la tumba estaba vacía. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando esta gente fue, mi hermano, no había nada. Gloria al Señor. Aquella piedra fue removida. Gloria a Dios. Otros le describen que ya, hermano, estaba removida cuando ellos, hermano, llegaron a aquel lugar. Gloria al Señor. Vemos, hermano, gloria al Señor. Yo quiero que usted se vaya conmigo a 1 de Corintios. Gloria al Señor. 1 de Corintios capítulo 15. Oiga lo que Pablo habla a los corintios, mi hermano, en su capítulo 15, versículos, hermano, 3 y 4, dice la palabra, porque primeramente dice, os he enseñado, hablando Pablo, que asimismo recibí, dice, que Cristo, dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó, dice la palabra, al tercer día conforme a la Escritura. Pablo le está hablando, mi hermano, a los corintios, gloria al Señor, que les estaba predicando a uno de que había hablado, mi hermano, de que un día él iba a morir, pero que al tercer día también él iba, hermano, a resucitar. La primera evidencia, mi hermano, nosotros la encontramos, hermano, en que la tumba, mi hermano, estaba, hermano, vacía. Gloria al Señor, mi hermano. Y esta era una evidencia, mi hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no habían sido, mi hermano, los discípulos que habían robado aquel cuerpo, mi hermano. Ahí la misma palabra, mi hermano, en el Evangelio, hermano, de Mateo, capítulo 28, hermano, la palabra dice, mi hermano, de que viendo aquellos, hermano, hombres que guardaban aquella tumba, mi hermano, lo que había sucedido, quedando perplejos, dice, de que fueron ante las principales autoridades y le explicaron todo lo que había sucedido. Les hablaron de que no habían sido los discípulos y que estos hombres, al escucharlo, mi hermano, dice que los persuadieron y les dieron dinero para que ellos,
gloria al Señor, de lo que habían oído o de lo que habían visto en aquella noche. Y dice que esa palabra, mi hermano, era una palabra real. No estaban mintiendo, gloria al Señor, y que esa palabra se escuchaba en muchos lugares, gloria al Señor. Y aunque ellos trataron, mi hermano, gloria al Señor, de negar que Cristo había resucitado, mi hermano, las evidencias eran palpables, mi hermano. Y en este tiempo, aunque haya gente que no cree que Cristo resucitó, mi hermano, las evidencias, mi hermano, son palpables también para nosotros, la iglesia del Señor, en este tiempo. ¿Cuánto lo creen? Por eso que estamos en este lugar, porque creemos. Dice la palabra que son más bienaventurados, mi hermano, lo que no hemos visto, pero hemos creído. Gloria al Señor, mi hermano, porque hubo gente, mi hermano, que vio, pero no creyó. Pero usted y yo, mi hermano, hemos creído. Gloria al Señor, en que esta palabra no miente. La primera evidencia es, mi hermano, que la tumba estaba vacía. Gloria al Señor. Era imposible, mi hermano, que los discípulos, si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que los discípulos huyeron. Muchos fueron perseguidos, muchos estaban atemorizados cuando apresaron, mi hermano, al maestro. Era imposible que ellos, mi hermano, pudieran llegar a aquella tumba y pudieran remover, mi hermano, aquella piedra. Eso lo hizo nuestro Dios, gloria al Señor, aleluya. No fueron los discípulos, gloria a Dios, aleluya. Pues la palabra dice, mi hermano, de que había seguridad, había gente vigilando aquel lugar, se había puesto un sello. La piedra, mi hermano, era una piedra, mi hermano, muy pesada. Era imposible, mi hermano, que ellos lo pudieran hacer, aunque al final los acusaron a ellos, hermano, de ser, mi hermano, los responsables, hermano, de llevarse, mi hermano, aquel cuerpo. Gloria al Señor. La segunda evidencia, mi hermano, que nosotros podemos encontrar en la palabra, mi hermano, es de que hubieron muchos testigos. No es lo mismo, mi hermano, que a usted le cuenten algo, a que usted lo viva en carne propia. Porque si a usted le cuentan algo, hermano, usted muchas veces difícilmente usted lo va a creer. Amén. Porque muchas veces tenemos ese mismo espíritu, mi hermano, que tenía nuestro hermano Tomás. Gloria al Señor. Pero había muchos testigos, mi hermano, gloria al Señor, que fueron, mi hermano, fíjese bien, que presenciaron, mi hermano, este evento, hermano, y que estuvieron presentes en las apariciones, mi hermano, que Jesús hizo. Él no era un fantasma, mi hermano. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, cuando Él se les aparece, gloria al Señor, o el ángel les habla, el ángel les dice, Él va a vosotros adelante y se les va a mostrar. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué el Señor lo hizo, mi hermano? Él hubiera, hermano, resucitado y ser llevado al cielo. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque muchos de aquellos que se les había predicado la palabra, hermano, empezaron aún todavía a dudar. Muchos creyeron hasta que los vieron, mi hermano. ¿Por qué? Porque estando ellos encerrados, hermano, en cierta oportunidad, dice que Él traspasó, mi hermano, aquella puerta y le dijo paz a vosotros, mi hermano. El Señor quería consolarlo, el Señor quería prepararlo, el Señor quería darles testimonio que así como Él había muerto, Él también había resucitado, y que su fe no menguara, sino que creciera, mi hermano. Gloria al Señor, dele la gloria al Señor. Gloria a Dios. Pablo habla de muchos que tuvieron, mi hermano, la oportunidad de verlos. Si usted lee conmigo siempre 1 Corintios capítulo 15 versículo 5,
dice la palabra, y que apareció, dice, a Cefa, o sea, Pedro, y después dice a los 12, después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice el apóstol Pablo, muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo les está diciendo a los corintios, si ustedes tienen la duda, vayan y pregunten lo que yo les estoy hablando. Es verdad que Él ha resucitado entre medio de los muertos. La palabra no miente. Ahora, la segunda evidencia, mi hermano, es de que hubieron testigos. Yo creo que si usted le vienen a contar algo, mi hermano, usted muchas veces no lo va a creer. Usted quiere estar ahí presente. Pero cuando nosotros miramos este evento, mi hermano, no hay otro evento, mi hermano. No va a encontrar otro evento, hermano, sobre la tierra que tenga, mi hermano, más veracidad, que tenga más pruebas, mi hermano, de que Cristo resucitó. Se le apareció, dice, a Cefa, se le apareció a los 12, se le apareció a un grupo de 12. Cuando usted lee los evangelios, hermanos, dice que también en cierta oportunidad se le apareció a 7 de ellos. A otros dice que también se le apareció y yendo de camino, dice a Emaús, dice de que a 2 varones se les apareció junto a ellos y que ellos sentían, hermano, un fuego ardiente y que no habían entendido que el que estaba caminando junto a ellos era Jesús de Nazaret, el que había estado muerto, pero que ahora estaba vivo. Se le apareció a muchos. Aun cuando usted lee la palabra, se va a dar cuenta que un soldado que velaba aquella tumba, al ver lo que había sucedido, hermano, él mismo dijo, hermano, que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Él estaba dando testimonio. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque esto no había sucedido. Y esto no iba a volver a suceder, ni va a suceder en este tiempo. Porque eso solamente lo ha hecho nuestro Señor. Él nos ha dado, hermano, fíjese bien, vida cuando nosotros, Colosenses dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo vino, mi hermano, a dar su vida en rescate nuestra. Es por eso que tenemos que darle la gloria al Señor, porque lo que hoy somos se lo debemos a Él. Y no es en vano la predicación que nosotros, hermano, hacemos en este tiempo. Porque tenemos, hermano, una seguridad. Para mucha gente somos locos, mi hermano, pero no nos importa, porque la palabra es fiel y verdadera. Si la palabra dice, mi hermano, que Él resucitó, usted y yo lo creemos, mi hermano, y tenemos la seguridad y la convicción de que un día también lo hemos de ver. Amén, un día próximo. Entonces la segunda evidencia, mi hermano, gloria al Señor, es que habían muchos testigos. Vaya conmigo a Hechos, hermano, capítulo 2. Hechos capítulo 2, en su versículo 32, dice la palabra, a este Jesús, dice, resucitó Dios, dice, de la cual, dice, todos nosotros somos testigos. Oiga, hablando a aquellos apóstoles, hermano, gloria al Señor. Ellos no estaban hablando mentira, ellos estaban hablando verdad. Mira, hace poco tiempo se levantó uno por ahí denominándose que él era el anticristo, Luis de Miranda. Pero así como creció, la gente se marcó, la gente lo seguía, gente de falta de conocimiento,
así como se levantó, así también, hermano, se deshizo aquella obra. Y han pasado los años, hermano, más de 2000 años, hermano. Fíjese bien, y Satanás, que el Señor lo reprenda, ha querido detener la obra del Señor. Pero si no pudo en aquel tiempo, usted y yo tenemos que tener la seguridad que también en este tiempo Él no la va a poder detener. Gloria al Señor, porque la iglesia, mi hermano, la sostiene el Cristo de la gloria. Pues Él se entregó y padeció por nosotros. Gloria al Señor. Vea lo que dice Hechos también, capítulo 13. Estos hombres dieron testimonio. Y si creyeron, hermano, ya vamos a ver también a qué ellos estuvieron dispuestos, hermano. Hechos capítulo 13, versículo 31, dice la palabra. Dice, y Él se le apareció durante muchos días. Dice, a los que habían subido juntamente con Él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora, dice, son sus testigos ante el pueblo. El grupo religioso no quería aceptar, mi hermano. Los saduceos, hermano, era un grupo, hermano, de religiosos que no creían en la resurrección, pero en la resurrección y la vida. Amén, gloria al Señor. Aquellos hombres negaban. Para aquellos hombres, mi hermano, era mentira. Pero esta verdad, mi hermano, gloria al Señor, se difundió, gloria al Señor, por muchas regiones, por muchos pueblos, por muchos países. Y sigue todavía alcanzando al perdido. Gloria al Señor. Esos testigos son los que daban, hermano, testimonio que Él había resucitado. Gloria al Señor. La tercera evidencia, mi hermano, es que muchos incrédulos se convirtieron. ¿Eso quién lo hace, mi hermano? Solamente Él. Mucha gente fue tocada. Mucha gente fue renovada. Mucha gente llegó a conocer, a entender que el que había muerto en aquella cruz no era otro hombre más de los muchos que eran colgados en aquellas cruces para aquel tiempo, mi hermano, porque era maldito el que moría en aquel madero. Pero fíjese bien, Cristo se hizo maldito por amor a ti y por amor a mí. Es por eso que hoy, mi hermano, tenemos que glorificarlo. Es por eso que hoy tenemos que dar testimonio que Él ha resucitado y que Él ha hecho cosas grandes también en nosotros. La tercera evidencia, mi hermano, es que muchos se convirtieron. Por ejemplo, mi hermano, uno de ellos fue Jacobo. Cuando usted lee, mi hermano, los evangelios, usted se va a dar cuenta de que los que menos creían, mi hermano, en el Señor era la misma familia de él. Pero cuando él muere, mi hermano, Jacobo cree. Gloria al Señor. Y eso solamente lo hace Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Otro testimonio, mi hermano, gloria al Señor, es el testimonio de Pablo. Amén. Pablo dice, a mí se me apareció, dice, como un abortivo. Yo fui el último. Cuando nosotros miramos, hermano, la vida, mi hermano, del apóstol Pablo, mi hermano, que antes era Saulo, hermano, para la mente humana era imposible, hermano, un hombre que había perseguido a la iglesia, un hombre que había tomado cartas, mi hermano, de los principales de la sinagoga para ir, hermano, a buscar a los del camino, como se les llamaba en aquel tiempo, mi hermano. Era imposible que un hombre, mi hermano, siendo educado en la ley, siendo
fariseo, siendo un hombre celoso, mi hermano, de las tradiciones de su pueblo, mi hermano, fue alcanzado. Eso solamente lo hace el Señor. Esa es otra evidencia, porque era imposible. Mire, Pablo se cree que estuvo presente, mi hermano, en la muerte, mi hermano, de Esteban. Se cree que él estaba ahí presente. Ahora fíjese bien, Pablo era un hombre asesino, Pablo era un hombre terrible, pero esta gente cuando era tocada, esta gente cuando tenía un encuentro, como lo habla Hechos capítulo 9, fíjese bien, cuando el Señor llega, algo grande sucede, y eso es lo mismo que vemos en la persona de Pablo, un hombre, mi hermano, que cuando leemos la palabra, mi hermano, nos damos cuenta que fue el hombre que más escribió, hermano, libros en el Nuevo Testamento. ¿Y quién hace eso? Es Dios. Si no, hágase la pregunta: ¿quién pudo cambiar el que está al lado suyo? Solamente Dios. ¿Por qué? Porque usted no quería nada con Dios. Muchos éramos enemigos. Guárdeme Dios que yo me haga cristiano, decían muchos. Yo no dejo la religión. Ahí donde me enseñó mi bisabuela, me educó mi abuela y me llevó mi tata, ahí yo voy a morir. Esos éramos nosotros. Éramos enemigos de la cruz de Cristo. Y hoy nosotros damos testimonio de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Es por eso que predicamos, mi hermano, esta verdad. Mire, Él no está muerto, Él ha resucitado. Yo no sé si a usted le ha pasado, mi hermano, pero hay momentos, mi hermano, gloria al Señor, quizás en la oración, mi hermano, o en el tiempo de los cánticos, en la cual uno siente una presencia, mi hermano, especial. Uno siente, mi hermano, que el Señor ahí está al lado nuestro, mi hermano. Sabe que eso es real y es verdadero, mi hermano, porque Él ha resucitado entre los muertos, mi hermano. Y aunque muchas veces nos sintamos solos, nos sintamos desamparados, hay que tener la confianza que Él está con nosotros y no nos ha dejado ni nos ha de dejar. Solamente hay que serle fiel a Él. Esta gente le fue fiel. Mire, el apóstol Pablo, mi hermano, fue uno de los hombres, mi hermano, que Dios usó, mi hermano, en la obra misionera. ¿Y sabe quién hace eso? Solamente lo hace Dios. Esos testigos, mi hermano, son la evidencia. Aquellos incrédulos que se convirtieron. Si no, usted vea, mi hermano, aquel ladrón de la cruz. Dice que estos hombres, mi hermano, uno estaba a la derecha, otro estaba a la izquierda, y estos lo injuriaban que si verdaderamente Él era el Hijo de Dios, ¿por qué no se bajaba a Él? ¿Y por qué no lo bajaba también a ellos? Ellos no habían entendido que era necesario de que Él padeciera y muriera en esa cruz del Calvario, pero que después de esa muerte Él iba a dar vida. Gloria al Señor, de la gloria a Dios. Y aquel malhechor, hermano, alcanzó a que él era como usted, hermano, malvado, terrible. Ahora que ya somos convertidos, hermano. Aleluya. Espero en Dios, ¿verdad?, que no haya ningún convencido, mi hermano. Amén. Porque cuando Cristo nos alcanza, Él nos convierte, Él nos transforma. Él nos da, mi hermano, Él nos da vida. Mire, cuando nosotros estábamos sin Cristo, hermano, yo no sé si a usted le pasó, hermano, pero nuestras vidas no tenían sentido. Muchos, mi hermano, quizás procuraron matarse. Muchos pensaron que no iban a vivir largos días. Muchos quizás pasaron violaciones,
pasaron maltrato. Muchos quizás en su momento pensaron que su vida no tenía sentido, pero cuando nosotros venimos al Señor, mi hermano, Él nos ha dado una razón de vivir, y esa razón es Cristo. Es por eso que hoy vivimos para Él y solo para Él. ¡Gloria a Dios! Fuera de Él, hermano, no deseamos nada. ¡Amén! Mire, el mundo ofrece muchas cosas, hermano, pero son pasajeras. Pero lo que Él nos ha ofrecido, hermano, eso perdura, eso es eterno, eso es real. Pero el problema es de que muchos no queremos, hermano, esas bendiciones, mi hermano, que Él tiene para cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos, mi hermano, que echar fuera muchas veces la incredulidad. Pero esta gente, mi hermano, le creyó. Aquel hermano ladrón le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, acuérdate de mí cuando estés, le dijo, en tu reino. ¿Y qué le dijo el maestro? De cierto te digo, le dijo, que hoy, y cuando es hoy, hermano, es en el momento, estarás conmigo. Entonces los testimonios, mi hermano, eran reales. Las conversiones eran reales. Cuando usted lee Hechos capítulo 1 versículo 3, hermano, dice, mi hermano, que aquellas, hermano, apariciones eran, vamos a leerlo, gloria al Señor. Hechos capítulo 1 versículo 3, dice la palabra, mi hermano, a quienes también después de haber aparecido se presentó, dice, vivo, no muerto. Él no se dejó tocar, se recuerda, porque todavía no es unida al Padre. Amén. Se le presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Mire, lo mismo que nosotros hacemos, hermano. Mire, Él resucitó, hermano, para dar testimonio que lo que Él había hablado se había cumplido. Porque muchos se habían desinflado. Si mire hoy, hermano, muchos con una media prueba, mi hermano, nos desinflamos. Aquellos discípulos habían quedado desconsolados. Como cuando a alguien, mi hermano, se le muere un ser querido y piensa, mi hermano, de que ya no hay razón de vivir, que no va a poder seguir adelante. Él se les aparece, ¿sabe para qué? Para animarlos. Y esta es la misma palabra que viene en esta tarde, mi hermano. El Señor quiere que nosotros nos animemos. Gloria a Dios. Porque va a venir muchas veces, mi hermano, fíjese bien, el desánimo. Pero si el Señor está con nosotros, no hay por qué temer. Si el Señor está con nosotros, no hay por qué retroceder. Con Él somos más que vencedores. ¡Aleluya! Él está con nosotros. Bendito Jesús, aleluya. Gloria al Señor. 40 días, mi hermano, se les apareció. Y no podían los grupos religiosos evitar. No podían negarlo porque era, hermano, real. Gloria al Señor. La número 4, gloria a Dios. La cuarta evidencia, mi hermano, la encontramos en los apóstoles que fueron mártires. Si ellos no hubieran creído, ¿usted cree que hubieran dado su vida, hermano? Si ellos no hubieran sido testigos oculares, porque para ser un apóstol, hermano, no es lo de este tiempo, había que, una de las cualidades o uno de los requisitos, por así decirlo, hermano, no solamente era haber caminado con el Señor, sino haber sido testigo de haberlo visto, porque Él hizo muchas apariciones. Amén. Ellos tenían, mi hermano, la evidencia
¿Usted cree, mi hermano, de que Pedro hubiera predicado con ese denuedo allá en el libro de los Hechos? ¿Usted cree que ellos hubieran predicado con ese fervor? Porque era gente normal, era gente que tenía aflicciones al igual que la nuestra, era gente que tenía muchas dificultades, mi hermano, quizás con el habla, pero fíjese bien, mi hermano, cuando ellos tuvieron la seguridad, mi hermano, que Él había resucitado, y sumémosle también que el Espíritu Santo había venido sobre ellos dieron testimonio, mi hermano, de que Él había resucitado y que no era en vano lo que ellos estaban haciendo. ¡Gloria a Dios! Ellos murieron. Esa es otra evidencia. Porque yo le pregunto a usted, ¿usted muriera por alguien, mi hermano, que usted no tiene esa seguridad? Usted no lo hiciera. ¿Y por qué ellos lo hicieron, mi hermano? Porque ellos tenían la seguridad. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían entendido que si morían, mi hermano, fíjese bien, ellos sabían que también iban a volver a vivir. Ellos sabían, mi hermano, que aunque pasaran persecuciones, mire, hermano, la iglesia no la pudieron parar. Aquel grupo, hermano, fíjese bien, religioso, quiso detener la obra del Señor. El pueblo romano quiso detener la obra del Señor, pero no pudo. No pudo. Y esta gente, mi hermano, al ser testigo, mi hermano, ellos se aferraron a esa verdad. Y cuando usted lee, mi hermano, acerca, mi hermano, de aquellos 12, incluyendo a Matías, gloria al Señor, que fue agregado. Y si incluimos al apóstol Pablo, que son 13, hermano, mire que esta gente murió, no una muerte bonita, mi hermano. El único que la Biblia describe, hermano, que murió de una muerte natural fue el apóstol Juan. Pero ya Juan, mi hermano, había sido martirizado, había sido echado en una caldera de aceite hirviendo y había sobrevivido, había sido llevado a la isla de Patmos, donde Dios todavía tenía, el Señor tenía la última revelación de los últimos tiempos. Cuando vemos la historia, hermano, se dice de que Él murió, hermano, de muerte natural. Pero cuando leemos acerca de Mateo, hermano, dice la historia de que este sufrió martirio en Etiopía, asesinado, dice, por una herida de espada. Cuando aquellos hermanos apóstoles se quedaron, hermano, en Jerusalén, hermano, el Señor permitió, recordémonos que les había dicho de que cuando ellos recibieran el Espíritu Santo, de que ellos fueran y dieran testimonio hasta los más remotos y hasta los confines de la tierra. Pero cuando leemos al principio de los Hechos, nos damos cuenta de que ellos se habían quedado encerrados entre 4 paredes. El Señor levanta, permite las persecuciones, mi hermano, por los 10 emperadores más terribles de aquel tiempo, mi hermano, queriendo dar muerte, deshacer la obra del Señor. Y así ellos, mi hermano, tuvieron que salir huyendo a muchos lugares, a muchos países. Y aquella gente pensaba que con eso le iban a dar muerte, pero eso es lo que hizo, mi hermano. En vez de dividirlo, mi hermano, esta gente iba de un lugar a otro y llevaban el evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! Ellos entendieron, ellos pagaron el precio que nosotros, hermano, muchas veces nos cuesta pagar, hermano. Esta gente lo había creído en el corazón. Esta gente lo tenía presente, lo que el Señor les había hablado. Ellos aprendieron, mi hermano, a vivir para Dios. El Imperio Romano quiso, mi hermano, a través de aquellas hogueras,
a través de aquellos coliseos, hermano, de tener y negar lo que Cristo había hecho. Pero mi hermano, usted ha sido testigo que han pasado 2000 años y la iglesia no se ha estancado. La iglesia sigue caminando. ¿Sabe por qué? Porque quien la sostiene es el Señor. El que la sostiene es el que ha resucitado. No somos nosotros. Nosotros somos parte de esa iglesia. Es necesario, mi hermano, como pueblo de Dios. Pero si Él no edifica, mi hermano, en vano usted y yo trabajamos. Nuestra seguridad es Él. Gloria a Dios. Por eso usted tiene que darle la gloria al Señor. Esta gente murió amando la verdad. Marcos murió, dice, en Alejandría, en Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos, dice, por la calle hasta morir. Miren, muchos de nosotros, hermano, una mala mirada hoy en día no la soportamos. Y digo, Dios mío, ayúdanos. Porque a veces parecerá que muchos, hermanos, estamos hechos, hermanos, de margarina, nos derretimos. Esta gente fue vituperada, esta gente fue humillada,